Magnífico, miramos todo aquí en la cámara y vamos. Muy buenas tardes, compañeros, doctora Sandra, Mónica, compañeros del cuarto semestre de la carrera de psicología, del curso de neuropsicología. En esta oportunidad estamos muy agradecidos, nos encontramos en el hospital materno-infantil con el doctor Alan Estrada, quien va a proceder a contarnos un poco respecto a su hoja de vida. Él es neurólogo y si nos puede comentar un poquito de esto, doctor. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues quiero comentarles de que soy el doctor Alan Estrada. Pues quiero comentarles mi hoja de vida, pues no es tan extensa. Soy médico egresado de Centro Universitario de Occidente. Tengo una maestría en pediatría también de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en neurología pediátrica, también egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y tengo una especialización en neurodesarrollo. Soy jefe del servicio de neurología del Hospital Nacional de Totonicapán, y pues prácticamente soy el director de la Clínica de Neurología Integral del Centro Médico La Floresta, y pues en esta oportunidad pues tengo la dicha de poder contribuir con ustedes. Muchas gracias. A continuación, entonces, perdón, los compañeros van a proceder a hacerle unas preguntas al doctor y yo voy a proceder a estar inmovilizándome con respecto a la grabación. Muy buenas tardes, doctor. Vamos a empezar con la primera pregunta, que sería, ¿qué es la simetría cerebral y cómo se manifiesta en el cerebro humano? Bueno, quiero comentarles de que la simetría cerebral, bueno, el cerebro es simétrico. Lo que significa simétrico es de que tiene dos hemisferios, un hemisferio que es izquierdo, otro hemisferio que es derecho. Y la misma conformación anatómica que existe en el hemisferio izquierdo tiene que existir en el hemisferio derecho. Cuando nosotros utilizamos el término entonces asimetría, es porque hay una alteración que hace que partes del cerebro de un hemisferio sean diferentes al otro hemisferio, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos esa diferencia, entonces nosotros a eso le llamamos asimetría cerebral. Y que esa asimetría cerebral puede estar dada por múltiples causas, ¿sí? Y podemos tener asimetrías cerebrales que son congénitas. Ese término congénito significa que ya nosotros nacemos con ellas, como por ejemplo el síndrome de hemimegalencefalia, se llama eso, como por ejemplo, o puede ser adquirido, ¿verdad? Como por ejemplo secundario a un evento cerebrovascular, por ejemplo al crecimiento de una masa, al crecimiento de un tumor, o secundario a procesos, incluso procesos infecciosos. Entonces todo aquello que a mí hace alterar la estructura cerebral me da asimetría cerebral. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Y cómo Bueno, se manifiesta en sí, el cerebro sí. humano? Bueno, pues de esa manera se manifiesta, ¿no? Sí. En donde nosotros llegamos a tener una alteración en la anatomía, en la estructura del cerebro, y eso es asimetría. Muy buenas noches, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación entre la simetría cerebral y la teoría de la especialización hemisférica? Bueno, lo que pasa con nuestro cerebro es una masa que es especializada, a manera de que cada parte del cerebro está especializada en funciones específicas. Entonces tenemos funciones que son específicas para lenguaje, tenemos regiones específicas que son para pensamiento, tenemos funciones específicas que son funciones motoras, tenemos funciones específicas para comportamiento, tenemos funciones específicas para personalidad, tenemos funciones específicas para memoria, tenemos funciones específicas para equilibrio. Bueno, en sí el cerebro es una masa que se especializa, ¿sí? ¿Y cómo afecta la simetría en esta especialización? Es que en dependencia de qué área es la que está afecta,
así es como nosotros vamos a ir viendo sus manifestaciones. A manera de que, si esa simetría tiene, por ejemplo, una afección en el lóbulo frontal, entonces yo espero que ese paciente tenga alteraciones de las funciones del lóbulo frontal. Si es en el lóbulo parietal, entonces las funciones especializadas del lóbulo temporal van a estar afectadas. Entonces, digamos, en relación a llegar a decir, es que una asimetría puede causar esto y esto y esto y esto en un paciente, no se puede decir, sino que esa afección de esa asimetría está dada por la región anatómica que está involucrada en esa asimetría. Entonces, por ejemplo, si tenemos área motora la que está afecta, entonces nosotros vamos a tener funciones motoras afectadas. Si son áreas sensitivas, vamos a tener afecciones sensitivas. Si son áreas cognitivas, pues entonces nosotros vamos a tener afecciones cognitivas. Entonces todo va a depender del área cerebral que esté involucrada en esa simetría. Muy bien, muchas gracias. La siguiente serían, ¿qué tipos de casos clínicos se ha presentado en relación con la asimetría cerebral? Bueno, digamos, el síndrome de hemimegalencefalia es un síndrome que es congénito y significa de que un hemisferio cerebral desde la concepción o desde que fue el desarrollo del cerebro, un hemisferio cerebral es más grande que el otro hemisferio cerebral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener con estos pacientes? Bueno, nosotros podemos tener con estos pacientes una situación que nosotros llamamos focalidad neurológica. Y lo que significa focalidad neurológica es de que los pacientes van a tener manifestaciones clínicas, como por ejemplo tener asimetrías, no solo en el cerebro, sino que también anatómicas corporales. Por ejemplo, en el caso de la hemimegalencefalia, pues también tenemos nosotros alteraciones en el desarrollo anatómico normal ¿cómo se llama? Del hemicuerpo contralateral, de donde nosotros estamos viendo el el hemisferio más grande. Cuando nosotros vemos las manifestaciones clínicas de las asimetrías, hay muchas también, pero principalmente podemos ver esto, que es lo que más vemos: epilepsia, que es una de las situaciones que con más frecuencia nosotros vemos. Epilepsia casi siempre está involucrada en situaciones de asimetría cerebral. Asimetría cerebral está involucrada en inteligencia, que también tiene un importante una importante afección en esta función, que es una de las más importantes. Podemos tener afección en el comportamiento, podemos tener afección en la personalidad, pero también podríamos tener afecciones sensitivas, ¿no? En todas las modalidades sensitivas, tanto auditivas, visuales, específicas como prosopagnosia o algunas otras más, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es, ¿qué efectos tiene la asimetría cerebral en la recuperación de los pacientes con lesiones cerebrales y trastornos neurológicos? Bueno, ¿cuál es? Lesiones cerebrales. Es la casos clínicos. La 3. Bueno, ¿qué efectos tiene la asimetría cerebral en la recuperación de pacientes con lesiones cerebrales? Bueno, les voy a decir, cuando nosotros tenemos lo adquirido y lo que es congénito, son dos cosas que son diferentes. Y en dependencia de la edad en donde se ha diagnosticado o en donde ha existido esa asimetría, así es como nosotros vemos los efectos de esa asimetría. Por ejemplo, este paciente es un paciente lactante, por ejemplo, ¿sí? Y tuvo un evento cerebrovascular hemorrágico, y afectó cierta parte del cerebro, y ya con eso ya nos dio una asimetría cerebral.
Pero en este paciente que es un lactante, el término plasticidad neuronal juega un papel muy importante porque en dependencia de la calidad y la cantidad de terapia que yo le dé, pues así va a ser muy probablemente el grado de recuperación que vaya a tener ese cerebro. Pero no es lo mismo si yo veo una asimetría también por un evento cerebrovascular en un adulto, en donde la lesión que cause ese evento cerebrovascular ya va a tener una lesión específica y ya va a tener manifestaciones específicas. Y entonces el impacto que tiene la asimetría, independientemente de cuál es el proceso de esa asimetría, para mí lo más importante es en qué edad se dio. Entre más joven es el paciente, podríamos hacer muchos cambios en relación a plasticidad neuronal. Entre más grande es el paciente, menos probabilidades de plasticidad neuronal tenemos. Pero he estado viendo con un poquito de más frecuencia que algunos pacientes adultos jóvenes y que se someten a terapias específicas después de cualquier evento que nos diera asimetría cerebral, pues hemos visto que entre antes y la calidad y la frecuencia de la terapia que ellos reciben, pues impacta de una forma muy positiva en los procesos de reparación del cerebro. Entonces, todo es en dependencia de qué fue lo que llevó a esa asimetría, ¿sí? Por ejemplo, esa asimetría fue secundaria porque le resecaron un tumor, por ejemplo. Las probabilidades de ver manifestaciones clínicas son menores que si, por ejemplo, tenemos un evento cerebrovascular isquémico, por ejemplo. Entonces, todo depende de qué fue la causa de esa asimetría y lo más importante es en qué edad se presentó. Muy bien. Siguiente pregunta sería, ¿qué tipos de programas de recuperación existen para pacientes con lesiones cerebrales o trastornos neurológicos relacionados con la asimetría cerebral? Y programas de recuperación. Bueno, mire, en relación a los programas, era lo que yo les decía. Por ejemplo, en megalencefalia podemos hacer muy poco, porque eso ya es un trastorno que viene desde el desarrollo cerebral. Entonces podemos hacer muy poco por contrarrestarlo. Pero eso no quiere decir de que no existan mecanismos para tratar de revertir esto. Entonces, por ejemplo, entre más joven es el paciente, la terapia física, la terapia sensitiva, la terapia sensorial es lo más importante. Pero todas las terapias tienen que ir dirigidas hacia la región del cerebro que está afecta. Por ejemplo, la hemimegalencefalia, que es un trastorno que es generalizado. A la hemimegalencefalia, por ejemplo, sí se le puede dar todo tipo de terapias. Ahora, por ejemplo, tenemos un evento cerebrovascular que solo me afectó el área motora, entonces la terapia tiene que ser principalmente física. Pero, por ejemplo, tenemos un paciente que tenía un tumor, por ejemplo, en el área frontal. Y después de resecar ese tumor, el paciente quedó con trastornos de la personalidad o trastornos del comportamiento. Ahí evaluamos terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, y también evaluamos si en algún determinado momento podemos hacer uso de algunos medicamentos. Pero que haya un programa como tal dirigido para ciertos grupos de asimetrías, no hay. Porque no todas las asimetrías son normales, pero son iguales, perdón. ¿Sí? Cada asimetría tiene sus particularidades, cada asimetría es diferente. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros sepamos qué área cerebral es la que está implicada,
pues así es como nosotros tenemos que dirigir nuestra terapia, tanto física, sensorial, sensitiva, y si es necesaria, pues la cognitivo-conductual, y por supuesto que la terapia medicamentosa, si en algún determinado momento es necesaria también. Muchas gracias. Como siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede aplicar el conocimiento sobre la simetría cerebral en la práctica clínica y en la vida diaria? Bueno, qué es lo que usted tiene que saber de una simetría cerebral? Que la simetría cerebral es patológica y que va a dar síntomas y va a dar signos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un cerebro asimétrico, siempre voy a tener manifestaciones neurológicas. Es imposible no tenerlas. Y vuelvo e insisto, como dijimos, de que es una masa que es especializada, todo va a ser en dependencia del área que esté afecta. Por ejemplo, está afecta, por ejemplo, corteza orbitofrontal, que sabemos de que es la corteza que está implicada en comportamiento y en personalidad. Entonces lo que yo espero de que ese paciente vaya a tener afecciones de comportamiento o de personalidad. Y entonces en dependencia de eso, pues entonces ya decidimos si en algún determinado momento estos pacientes pues necesitan algún tipo de tratamiento que sea específico desde el punto de vista medicamentoso y también desde el punto de vista terapia. Muchas gracias. Siguiente pregunta dice, ¿existen clasificaciones estándar internacionales de asimetría? ¿Cuáles? Bueno, mire, como tal, una como tal, una asimetría no existe una manifestación, digamos, no existe una escala estándar internacional. Lo que sí en algún determinado momento nos puede servir para medir la simetría cerebral es una situación que la hacemos a través de radiología que se llama volumetría. ¿Ya? Y entonces lo que hace la volumetría es medirme precisamente cuánto volumen tienen estructuras específicas de hemisferio derecho comparadas con hemisferio izquierdo. Y a partir de eso sí podríamos tener. Ahora, es diferente cuando nosotros estamos valorando, por ejemplo, malformaciones o trastornos de la migración neuronal, que es un poquito diferente, pero que ahí sí tenemos una clasificación específica, ¿no? Ahí sí podemos decir, bueno, esta es una displasia cortical tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etcétera. Pero en relación a simetría, ¿no? Tal vez lo único que tal vez sí nos podría apoyar ahí, o que en algún determinado momento puede ser útil, es la volumetría para saber qué tanto es eso. Pero que yo sepa, no. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su tiempo. Con esto concluiríamos con las preguntas. ¿Algo que usted quiera agregar? Bueno, les puedo decir algo, ¿no? Que en algún determinado momento no es muy frecuente encontrar asimetría. Le digo, no es frecuente. Quizás es un poquito frecuente, es un poquito más frecuente encontrarlo en relación a los adultos por los eventos cerebrovasculares a los que ellos están más propensos, pero todo aquello que es un motivo de causa para una lesión cerebral, hay que investigar y necesita ser evaluado. ¿Sí? Y esa afección neurológica, el neurólogo es el encargado de hacer ese diagnóstico. Entonces, ante cualquier paciente que ustedes tengan y sospechen de que ese paciente pudiera tener una asimetría, porque esa asimetría cerebral también se va a ver reflejada en asimetría al momento de evaluar, al momento de hacer el examen neurológico, esa misma asimetría que ellos tienen necesita ser evaluada precisamente para llegar a determinar cuál fue la razón del porqué de esa asimetría. Porque todas las que son adquiridas, las asimetrías adquiridas, podemos hacer mucho por el paciente. Ahora, las asimetrías congénitas, pues podemos hacer muy poco, aunque
Si tenemos intervenciones tempranas, pues esta masa que está acá, que ustedes la están viendo, pues es una masa que es muy complaciente. A medida que si yo sé estimularla, ella me responde de una manera apropiada. A manera de que si yo no la sé estimular de una manera apropiada, también es muy sentida, ¿sí? Entonces, ante cualquier cuadro que ustedes tengan la sospecha, especialmente en la edad pediátrica, yo los insto para que eh, refieran a los pacientes, para que sean evaluados por personas que conocemos un poquito más de esto, que hemos estudiado un poquito más a fondo todo esto de funcionamiento y estructura cerebral, y eso se hace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una de las cosas importantes de la simetría es de que va a tener un impacto muy negativo sobre la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes que siempre van a estar señalados, son pacientes que siempre van a tener pues alguna manifestación ahí muy gruesa desde el punto de vista neurológico que genera muchas veces rechazo. Entonces, entre antes empezamos a investigar, pues nosotros muchísimo antes podemos ver si podemos tener intervenciones medicamentosas o si podemos mejorarle con intervenciones de terapias específicas. Siempre estoy para acá para servirles. Para mí, como, como egresado del alma mater, pues siempre voy a estar en toda la disponibilidad de poderlos apoyar. Si con esta encuesta es para generar en ustedes conocimiento, pues las puertas de mi clínica siempre van a estar abiertas y siempre estoy ahí para servir. Le agradezco mucho, doctor. La verdad que todo el conocimiento que nos transmite, la verdad nos ayudará como futuros profesionales. Y gracias también por recibirnos, porque estuvimos tocando puertas y puertas. Y la verdad que usted fue el único que nos brindó el apoyo y se lo agradecemos tanto. Y le trajimos un reconocimiento que No es necesario. es un diploma como agradecimiento y sentirnos a gustos de que usted nos transmitió mucho conocimiento y nosotros también le podemos regresar algo de que nosotros se lo agradecemos bastante. No era necesario, pero igual lo recibo con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que para nosotros ha sido un gran logro poder alcanzar esta entrevista con un profesional como usted. Y como dice mi compañero, le tenemos un reconocimiento que sería este diploma. Muy bien, acá está. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo No. y realmente nos ha No hay ayudado e ningún. incluso a mis compañeros también les va a ayudar bastante Muy bien. de toda la información que nos ha brindado. Y Alison le va a dar lectura. Muy bien, le voy a dar lectura. Dice diploma Alan Guillermo Estrada Pac. Se otorga el presente diploma como agradecimiento por la entrevista sobre el tema asimetría cerebral a estudiantes del profesorado de enseñanza media con orientación en psicología del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Quetzaltenango a los 23 días del mes, bueno, hoy 25 de agosto del 2020. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias No a era usted. necesario. Estoy aquí para servirles. Agradezco muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Y de verdad no les quisieron